El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, que es una institución verdaderamente entregada en esa lucha contra el cáncer en familias muy carenciadas, para combatir una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Costosa, los tratamientos y o medicamentos sumamente costosos. Y solo instituciones como estas pueden aportar, manejar, administrar esos escasos recursos, porque son manos sin fines de lucro, son manos espontáneas, que solo por su formación cristianísima le sirven al prójimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Esa es otra institución que espera de su caridad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, yo voy a comenzar el programa casi con una nota, diríamos hasta casi jocosa o jocoseria, sería tal vez más propio de llamarle a esta situación que hemos visto en México. México es un país que ha tenido un buen comportamiento democrático, hay una alternabilidad de presidentes, ningún presidente se queda allí por reelección, tienen eso bajo acuerdo y eso se cumple. Los partidos no necesariamente se alternan, porque el PRI fue un partido que ocupó todo un espacio enorme en México y prácticamente era un unipartidismo, pero ya las cosas han cambiado. Ahora, a México le llegó un presidente que es un hombre que no puedo decir que tenga sentimientos
malo para nadie, porque él luce ser un hombre muy prudente, a pesar de todo. Aunque me luce terco el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pienso que está también forrado o permeado de este indigenismo de izquierda. Ese indigenismo de izquierda que lo hay desde Bolivia, usted ve el caso de Evo Morales, ese Luis Arce que es presidente, Humala que estuvo en Perú, ahora el Castillito de Perú y qué sé yo, todo y entonces Andrés Manuel López Obrador, pues Lula, el otro Correa que estuvo por allá, Chávez y Maduro y qué sé yo, todo un indigenismo de izquierda, gente selvática prácticamente. Pero en México no, diríamos, no fue por instancia del presidente. Pero cuando un presidente quiere que las cosas se hagan o no se hagan, se respeta, porque la alcaldesa de la Ciudad de México ha tomado una decisión de retirar, producto de ese indigenismo de izquierda, repito, de retirar la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma en México, que es una de las avenidas más prestigiosas de la Ciudad de México y más icónica. Entonces, se sigue como con ese repudio a Cristóbal Colón, una cosa ridícula. Venir a traer, como dicen, a tiempos ya de 500 años prácticamente, o 400 y pico de años, de aquella gesta descubridora y al mismo tiempo conquistadora, porque ese no era el estilo de la época. Porque es que hay gente que quiere como hacer del presente lo que fue el pasado, pero es que cada tiempo tiene su espacio. Si en la época estaba de moda salir a conquistar nuevas tierras, a buscar nuevas tierras, a descubrir nuevas tierras, porque así fue que se unificó el mundo. La navegación por mar, cuando ya en el siglo XX o finales del siglo XIX y siglo XX, entonces viene la navegación aérea y qué sé yo, y todos los adelantos que ya han hecho del mundo un pequeño globo. Pero culpar a Colón de los problemas que se han generado después de la conquista es una cosa disparatada. Yo lo pienso así. No es lo mismo que este movimiento de estatuas que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, como el caso del general Lee, que fue el jefe de los ejércitos confederados del sur de los Estados Unidos, defendiendo la esclavitud. Entonces usted tener una estatua ecuestre del general Lee en Washington. Primero, una ciudad que está cargada de negros, pues tiene muchísimos negros, pero Estados Unidos es un país que tiene 50 o 60 millones de gente de color. ¿Qué gente que viene, que es la etnia realmente que representa lo que fue esos esclavos, lo que fue ese martillo del general Lee y de aquella guerra civil tan cruenta en los Estados Unidos por querer esta gente imponer la esclavitud? Entonces, esa estatua del general Lee, todo el que vaya, un negro que pase por esa estatua y ve a ese señor ahí, ese general, le crea una nostalgia y un deseo de derribar la estatua si pudiera. Entonces, en Estados Unidos, los demócratas, algunos alcaldes demócratas, han entendido que es justo que esas estatuas que representan ese pasado no tan lejano, un pasado que fue tan cruel para la raza negra, y además esa guerra civil, una guerra que no debió ser porque Estados Unidos, sus dirigentes, debieron por lo menos entender que eso no se podía.
usted mantener esa esclavitud en forma tan despiadada. Incluso fíjense lo que pasó con África del Sur, peor todavía, una cosa increíble. Entonces son dos casos totalmente distintos. Porque Cristóbal Colón, señores, ni siquiera maltrató ningún indio, porque que lo que él vino aquí, a los indígenas prácticamente este señor no le dio tiempo ni a conocerlo. Es más, Colón no conoció casi, ni siquiera conoció lo que descubrió. Porque un hombre que muere en 1506 viene aquí en 1492. Diríamos, en 14 años iba a conocer todo lo que ha sido este continente. No, Cristóbal Colón con unos viajes dificilísimos en esos mares, se pasaban medio año navegando, 4 o 5 meses navegando y con todos los riesgos de la mar Oceana. Entonces yo creo como que a Colón lo ha querido condenar con demasiado rudeza, sin necesidad. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero expresar con esto. Esa estatua que van a votar aparentemente en México no la quieren. Pero resulta que nosotros tenemos aquí el faro a Colón. Y nosotros somos colombianos. Los dominicanos respetamos a Colón, tenemos los restos del almirante de la mar Oceana, lo tenemos aquí. Los dominicanos somos colombinos, o colombianos, pero somos colombinos, mejor dicho. Entonces, yo creo que esa estatua nosotros la podríamos pedir a México, que el Ministerio de Cultura o de Relaciones Exteriores pueda hacer los contactos, y que esa estatua que los mexicanos no quieren de Cristóbal Colón es una estatua, parece, bien realizada. Primero, para ponerla en la reforma no era fácil. Y segundo, fue entregada en México en 1870 y algo. O sea, es un trabajo, me imagino, un trabajo serio, una buena escultura. Y entonces, esa estatua puede ser colocada aquí, en el faro a Colón, en el cubículo que debe tener México ahí, que es una de las naciones importantes de América Latina y más de la América indígena. Entonces, esa estatua para que la arrinconen, la tiren por allá en algún rincón en México, que no la van a querer porque México es un país que todavía tiene demasiado indígenas. Entonces, si ven esa actitud de la capital mexicana, de la síndico, la alcaldesa de México, si ven esa actitud, ¿qué es lo que va a pasar en un México con tantos indígenas? Que eso lo arrumbarán por ahí, tal vez hasta la rompan la estatua esa o la fundan en una acería de esta, no sé cuál es el material de que está fundida esto o hecho eso. Pero yo creo que tal vez haciendo las gestiones se podría conseguir que la estatua esa la movamos para acá y la pongamos ahí en el cubículo de México. Si es que cabe ahí también, pero en el faro eso es un espacio enorme. Y yo creo que valdría la pena no reclamarla, sino solicitarla como si fuera, como entregó México también el monumento de Montesinos. Eso lo regaló la República Mexicana. Incluso ahí se puede poner también. Porque también podría pensarse que es una ofensa poner a Colón al lado de Montesinos, porque Colón fue el de la tragedia, el que gestionó o por lo menos ocasionó la tragedia indígena en América. En Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y Caribe, es decir, en las Américas. Pero me parece que es una nota que yo hasta le doy el carácter jocoserio, diríamos, por esas salidas. Bueno, la verdad que primero la Dirección Nacional de Control de Drogas no nos ha defraudado. Hemos defendido desde el principio de la gestión de gobierno y eso distingue al gobierno, porque hay que decir la verdad. Esa acción de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Fiscalía distingue al gobierno. Han actuado correctamente.
con los recursos escasos que tienen, que disponen, han hecho un trabajo extraordinario y no hemos oído a ninguno de los directivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas decir que no tienen recursos, que no tienen armas suficientes, que no tienen equipos, que no tienen nada. Están haciendo el trabajo, que lo comenzaron a mano pelada, pues están a mano pelada, pero están haciendo el trabajo. Todos estos allanamientos y apresamientos de narcos o de presuntos narcos, pero hay gente que ya ha estado preso por narcos, por tráfico de drogas. Entonces, esa persecución evidencia que cuando se quiere hacer el trabajo, se puede hacer y se hace el trabajo. La Dirección Nacional de Control de Drogas está haciendo el trabajo y la Fiscalía, repito. Ahora, hay otro detalle, que aquí en el país hay personas que han sido maltratadas. Han sido maltratadas por sectores que han estado no ocultos, porque dan la cara, pero han estado muy activos en los ilícitos y en esa permisividad de lo político con lo ilícito o lo ilegal. En este caso el narcotráfico principalmente, pero el lavado de activos y todos esos delitos monetarios, delitos de tráfico de droga, de tráfico de qué sé yo, hasta de tratas de blanca, etcétera, etcétera. Y otros materiales que son productos también de los ilícitos. Pueden haber hasta tabacos, qué sé yo, puros, o sea, falsificaciones de muchísimas marcas, etcétera, etcétera. Medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, intervienen en la política buscando protección. Pero esos grupos que se han enquistado los partidos políticos y los mismos dirigentes de esos partidos políticos, cuando han sido acusados, entonces quieren salir limpiándose, como dicen, sacudiéndose, pero sacudiéndose el polvo y las pulgas de esa connivencia con esos narcos. Pero quienes le han hecho las advertencias entonces son acosados. Aquí hay una figura pública que se llama Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, que nos advirtió hace más de 30 años, 40 años, y cuidado, estuvo advirtiéndole al país el peligro de asociar la narco con la política, o que la política se asociara al narco, porque el narco siempre anda con deseos de buscar el poder para protección. Ahora, si usted se deja acompañar o se deja absorber por esos grupos narcotraficantes, ¿quién es el culpable? No es el narco el culpable es quien le da calor y nido al narco. Entonces los partidos políticos, ninguno pueden decir aquí en este país que no fueron advertidos con tiempo. Y las autoridades de las Fuerzas Armadas también fueron advertidas por Marino Vinicio Castillo. Años. Ahora usted encuentra cualquier pelafustán por ahí que dice, yo advertí que eso aquí hay demasiado ilícito y demasiado dinero ilegal. No. Marino Vinicio Castillo tiene 40 años o más advirtiéndole eso al país. ¿Y qué se ganó? La hazaña primero de un partido o dos partidos, porque hay de un partido que se llama Partido de la Liberación, cuando fue Partido de la Liberación, que en tiempo de Juan Bosch nadie puede pensar que en ese PLD una persona con un historial de ilicitud podía llegar a estar en el entorno de Juan Bosch. Aquí está claro en eso. Ahora, claro, cuando se masifica el PLD y necesita llegar al poder y alcanza el poder, todo el mundo sabe que ahí vinieron muchísimas asociaciones de gente que se quiera asomar y arrimar al gobierno. Pero muchos militares que le servían también al PLD también se convirtieron en agentes de los narcos también. Y le sirvieron de apoyo y de todo eso. Entonces,
Esas cosas uno sabe que ya vinieron después de todas las advertencias que se le habían hecho al PRD principalmente, pero que se le había hecho a Marino Vinicio Castillo. Sin embargo, el PRD lo que hacía era acrimonias, anatema contra Marino Vinicio Castillo, porque Marino Vinicio Castillo se los advirtió, y no solamente le advirtió, sino se lo señaló. Miren, PRD, al PRD, cuídense de esto, ustedes están actuando. Entonces lo que hubo fue que se convirtieron en azote para la figura de Marino Vinicio Castillo. Y había que oír a aquellos líderes del PRD acabando, diciendo de todo de Vinicio Castillo. Que era un fabulador, que eso era mentira y que no era verdad y que el PRD dio cátedra de unidad con el narco en este país. Que Peña Gómez era narcotraficante, nadie puede señalar que el doctor Peña Gómez podía ser un narcotraficante. Pero el doctor Peña Gómez sabía que se le estaban acercando gente y que le estaban arrimando gente comprometida con el escándalo. Y sabía quién era lo que lo arrimaba. Pero se hacían los chivos locos, como se dice. Entonces el narco siguió infiltrando y llegó a infiltrar tanto el PRD e infiltró tanto al PRM que fíjense los escándalos que se airean continuamente, pero no ya de gente que contribuía con el partido, no, de gente que se hace elegir por ese partido, por el PRD y por el PRM, igual que por el PLD, que cuando en el poder, el PRD en el poder se corrompió, eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya el narco pasó de sufragar a participar, a hacer leyes, a ir a los congresos, a protegerse y a proteger sus bienes y sus negocios. Entonces Marino Vinicio Castillo, que advirtió eso con tanto tiempo, hoy esos mismos críticos, los que viven, porque los que están muertos ya no pueden hablar, pero los que viven se callan, que debieran por lo menos por respeto decir, señores, nosotros debemos ser honestos y distinguir al doctor Marino Vinicio Castillo por su juicio preclaro, por su juicio tan acertado, tan valiente de haber advertido al país los problemas que le acarrearía esa alianza narcopolítica y narcomilitar y narcopolicial, porque lo advirtió todo. Hasta la policía, miren, no pongan la policía en eso. Bueno, pues hubo que desafiar esa advertencia de Marino Vinicio Castillo. ¿Y dónde terminó? Que el presidente Abinader tuvo que disolver el organismo policial que estuvo al frente de la lucha contra las drogas. Pero eso es lo que ha tenido este país, que los políticos han permitido que se corrompan, y lo vimos aquí, porque en el 2012, señores, el escándalo fue realmente un escándalo, bueno, casi diríamos como si fuera la iluminación de una bomba atómica, una cosa así que se ve a distancias siderales. Y los grupos, y además, como hablaban los líderes y los candidatos, venga dinero de donde sea, no importa. Y todos los grupos identificados como de verdaderos narcotraficantes, apoyando abiertamente candidatos, participando de cargos electivos. Entonces, después vimos también cómo eran exaltados a las Fuerzas Armadas del país. ¿Ustedes creen que una alianza, un comportamiento así, no fue más que una burla al país? Pero todo eso fue advertido por Marino Vinicio Castillo. Hoy no se atreven esos sectores, no se atreven a decir con honestidad, a confesar la verdad de las advertencias de Marino Vinicio Castillo. ¿Por qué? Porque todavía el narco anda ahí, fíjense los ejemplos, que huelga citarlo, porque lo ha visto todo el mundo en las redes y en los periódicos y en los noticiarios, la actividad
policial o militar policial y judicial en el allanamiento y apresamiento de narcotraficantes y lavadores de activos. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, las calles se van a saturar de policías para tratar de controlar o disminuir, porque controlar es difícil, pero por lo menos disminuir la delincuencia. Esa medida puede ser efectiva por una semana, 3 días, 5 días, un mes, quién sabe, hasta dónde soporten los policías, que le llegue el habituallamiento, las dietas, etcétera, etcétera. Entonces eso no es por ahí. Más, no hay que mandar un policía a la calle probablemente si el Código Procesal Penal, el presidente de la República dijera, señores, miren, partidos políticos de oposición y el partido político que está en el poder, nosotros, miren, antes de ir al diálogo, vamos a una super reunión política, vamos a resolver el problema del Código Procesal Penal para ver si estos delincuentes nosotros le ponemos llave para mucho tiempo. Entonces, ningún partido de oposición se puede negar a eso, porque sería asociarlo al crimen. Y yo creo que ningún partido político, por inserio que sea, se atreve a ser parte de la estructura delictiva. No puede ser. Ya hablamos del narco. Pero el narco siempre quiere andar a la sombra, aunque ya no anda a la sombra, ya no es furtivo. Es a plena luz del sol en los mejores curules del Sagrado y del Augusto edificio congresual del país. Y lo hay por la justicia y lo hay en los cargos públicos más importantes. Ahí están presentes.
son funcionarios del gobierno, imagínense ustedes. Es decir, que están, como se dice, a rienda suelta. Ahora, si el presidente de la República dice, señores, antes del diálogo, vamos a resolver este caso de la delincuencia, vamos a buscar un mecanismo, porque aquí tiene que haber mecanismo, por lo menos que la justicia funcione contra el delito o los delincuentes. Aquí, por ejemplo, todo el mundo sabe que por la medida del toque de queda bajó la delincuencia. Usted veía robo y atracos. Es decir, como había un toque de queda fuerte, que desde las 3 o las 4 de la tarde, miren, no se puede ni salir a la calle. Aquel toque de queda, todo el mundo recuerda, el delincuente estaba recogido. Es posible que ahora esté. Dice, bueno, nosotros pasamos un año y medio sabático, arreglándonos las uñas, arreglándonos el pelo, limpiando las armas, escondidos, curándonos las heridas y las deformaciones que nos han dejado la lucha delictiva nuestra, los intercambios de disparos con policías o con víctimas. Entonces nos estamos recuperando para fines de que cuando quiten los toques de queda volvemos a la carga y han venido con toda esta fuerza. Vamos a interpretarlo así. Entonces la delincuencia es fácil de derrotar. Desde mi punto de vista yo creo que es facilísimo de derrotar. Una, el toque de queda no lo podemos implementar todo el tiempo para tener a los ladrones trancados, a los atracadores. Eso es imposible. Ahora hay un mecanismo que es de la prisión preventiva, ayuda, porque si los jueces no tienen que estar, como decíamos nosotros la semana pasada, esperando que la policía recoja todas las pruebas para demostrarle que un elemento que tiene 25 cargos, se lo han presentado 15 o 20 veces a los jueces y los jueces lo despachan para su casa, para la calle, para que siga delinquiendo, matando gente y haciendo de todo y atracando. Ahora, si ese juez por íntima convicción, por sospecha legítima, óigame, le canta 5 años como mínimo antes del delito, si cometió el delito, si le rompió un brazo a una gente, le tiró un tiro, ponle 10. Y la preventiva de la fe de nuevo aparecería aunque sea en Asua, la preventiva. Ahora va a recoger muchos delincuentes y lo va a tener frío ahí. Y los defensores de derechos humanos que vayan con ellos, que le den clase allá, que lo enseñen a ser ciudadanos ejemplares. Finjus, participación ciudadana, un señor apellido Mercedes. ¿Ustedes quieren defender delincuentes? No, mire, vayan como profesores, vayan como docentes. Explíquele allá cómo es que se castiga al delincuente y cómo un delincuente deja de ser delincuente y su castigo cesa. Ese sería el mejor antídoto para la delincuencia, tenerle algún control a los delincuentes. Otra, ¿cómo ocurren los atracos? Que son los más peligrosos, los atracos, porque hay rateros que se llevan cartera y cosas de eso, carteritas, siempre ha existido ese tipo de robo y de delito. Ahora, estos elementos que andan armados, que le disparan a las víctimas para no ya atracarles, sino para robarles después de muerto o herido, mal herido, grave, y entonces le llevan el arma, le llevan dinero, o el objeto del tiro, el vehículo, o la motocicleta, etcétera, la bicicleta, lo que sea, el ladrón anda, el delincuente busca todo. Entonces, hemos visto que esos atracadores, todos andan 2 en motores. Entonces hay que buscar la forma de que no hayan 2 en motores. ¿Por qué? Bueno, porque el que tenga que andar con 2 en motores tiene que ser en un motor especial para fines de transporte. El motoconchista que quiera ser transportista de pasajeros tendrá que usar un motor especial. Porque hay bicicletas especiales, hay bicicletas con canastos. ¿Por qué tienen canastos? Porque son bicicletas para cargar, para transportar cosas de supermercado, de un colmado, etcétera, etcétera. Entonces esas bicicletas son especiales para eso. Nadie osa salir a pasear en una bicicleta de canasto, porque es una bicicleta de trabajo.
Entonces, el motor del motoconchista tendrá que ser un motor especial que se pueda manejar y que no tenga la velocidad ni la destreza de estas motocicletas saltamontes que usan los delincuentes, porque esas son las motocicletas que le facilitan el atraco a ellos, se meten por doquiera, saltan por las aceras más altas y más difíciles, charcos de agua, lo que fuere, eso vuela. Entonces, el que quiera andar con 2 personas en una motocicleta tiene que ser una motocicleta de trabajo. Y el que tenga su motor y quiera montar a su mujer, no puede montar a 2 personas, o podrá montar a una mujer, porque las mujeres atracadoras son menos que los hombres atracadores. Y si las mujeres se meten atracadoras, también no van las 2 mujeres, o las mujeres no van 2 en un motor, por una de 2. Aquí Balaguer tomó una medida similar. Claro, para esa época el problema era el terrorismo de izquierda, ese terrorismo indigenista, como yo le llamo, selvático, o melódico, porque también hay una izquierda melódica. Pero Balaguer aplicó esa disposición de que no podían montar 2 en motores. Se redujo el terrorismo. Hasta que viene el transporte motorizado, y no hay duda que se fue debilitando eso, pero entonces con el debilitamiento de la Guerra Fría, el decaimiento de las izquierdas y del terrorismo de izquierda, entonces, bueno, pues ya prácticamente se toleró a que más de una persona pudiera montar en una motocicleta. Ahora, el tiempo ha cambiado, porque ahora lo que hay son atracadores, delincuentes, y esos delincuentes y atracadores, para ser efectivos, tienen que ser 2, uno que dirija la motocicleta y el otro que es el que se desmonta con el arma, asalta, atraca, dispara, y luego va a su motocicleta que está encendida y arrancan, y no hay forma de usted detener una gente de esta, ni la policía puede con ellos. Entonces, ese es un dispositivo para terminantemente acaba la delincuencia, prácticamente se reduce a su mínima expresión la delincuencia en el país. Pero tiene que haber una disposición, tiene que haber una mano dura, tiene que haber una mano de mando, que nadie quiere, parece, como echarse esa canana, pero es que usted va a ganar más. El político, si el presidente de la República llamare, repito, a toda la oposición, y le dice, mire, vamos a reformar este código y vamos a aplicar esta ley, pero que nadie quiera sacar ventaja con los motoconchistas o con el pueblo mismo, quiera sacar ventaja a la oposición con la disposición. Esto es una medida nacional, patriótica, que tenemos que salvar el país de todos estos delincuentes. Y vamos a aplicar esta medida, aunque sea por un tiempo prudente, a ver si podemos bajar los furores del crimen, porque esta gente que han perdido toda la racionalidad, esa es la pura verdad. Y si nos llevamos de eso, vamos a perder todo, el país se va a perder. Como ha seguido perdiéndose por el caso de la migración haitiana, ese es otro de los problemas serios del país, y que la autoridad no esta nada más, la autoridad anterior, pero la autoridad anterior se puede decir que ha sido la autoridad más letal para la soberanía nacional, la lenidad contra la soberanía nacional, la independencia del país. El gobierno de Danilo Medina no tiene ejemplo de conducta felona contra la patria, contra el país. Porque allí se llegó incluso hasta a ningunear los héroes nacionales. Pero no los héroes, sino esas cenizas sagradas de los héroes nacionales. Porque ya no se puede, no lo pueden defender ni los familiares prácticamente, porque se han acabado, las familias se van extinguiendo, pero quedan todos esos próceres, negados por los mandatarios del momento, increíble, para darle facilidades
a una nación que no nos va a aportar más que problemas, la nación haitiana. Pero por cuidar sus intereses de perpetuarse en el poder sobre la base de la permisividad y de la complacencia y hasta del voto de esta gente, porque ¿cómo es posible que fueran tan felones, tan traidores el gobierno de Danilo Medina? Increíble. Cuando el presidente Abinader llega al poder y hace sus anuncios con aquella retórica o aquel floreo retórico de que la migración haitiana, y no solamente la haitiana, la migración extranjera de este país tenía que ser regularizada. Entonces nosotros no podemos seguir con un pueblo entrando y saliendo de este país como si este país no tuviera reglas. Porque ¿cómo es posible que de Haití quiera entrar la gente aquí a la brava, entrando como si este país es una selva, que ellos pueden entrar a un monte, vamos para el monte? Aquí no se requiere ni documento, no se requiere una visa, no se requiere un permiso especial, nada, vamos para este país, esto es de nosotros. Entonces la autoridad de la obra está en complacencia con los poderes fácticos y los poderes supranacionales que quieren imponernos a la fuerza, que tenemos que dividir la isla, tenemos que compartirla. Hoy, ¿cómo es posible que el país, teniendo una autoridad que se ha comprometido llegando al poder, porque el presidente Abinader se comprometió a que eso se iba a regularizar, y no hemos visto un pequeño esfuerzo, no lo hemos visto? Entonces, se anuncian cosas, pero todavía no se ha llevado a licitación el famoso muro o la verja fronteriza. Eso está en anuncios. ¿Y qué más se ha hecho? ¿Dónde están las repatriaciones? Que es la verdadera política migratoria de cualquier gobierno que venga con seriedad a trabajar el tema migratorio haitiano. Es repatriar. Y si usted no repatria, usted está contribuyendo a que la soberanía nacional se disminuya cada día más. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El compromiso de mantener esa posición tan
cuestionable con respecto a la migración haitiana y a ese laissez-faire, a ese dejar hacer de gente que no permite que se le ayude, no permiten que se le cuide, no permiten que se le objete, no permiten que se le devuelvan, no permiten que se le ponga restricciones en la frontera, no permiten ni siquiera la defensa del país por ello. Es decir, hemos dicho nosotros tantas veces aquí que el más lejano de los países cercanos de la República Dominicana es Haití. Pero Haití no actúa a escondidas, lo hace a la clara. ¿Qué es lo que Haití siempre ha perseguido? Territorio nuestro, más nada. El utiposidetti, y eso es lo que le interesa, hacer comunidades dentro del país, a ver si se quedan con esos terrenos como ha sido todo a través de la historia. Eso es lo único que han hecho, aprovecharse del utiposidetti. Y ahí usted lo ve encantado con esto, buscando la forma y le crean comunidades de este lado. Y ya usted va a la frontera y hay varias comunidades haitianas que están del lado dominicano, buscando la forma de que con los años eso se quede ahí y el dominicano se le olvide y eso es territorio haitiano. El utiposidetti. El hecho, no el derecho. Ahora, la autoridad nacional comprometida con ese escándalo, a todo el que ose decir que eso está mal, es racista, se le dice racista, es verdad, y esas son las quejas de muchísima gente. Racista, somos esclavistas, generamos apatridia, somos enemigos del pueblo haitiano, antihaitianos, y vigilarlo. Hay que vigilarlo, a esos castillos hay que vigilarlos, porque nos advierten de los peligros, son peligrosos. Señores, ese es el comportamiento de la autoridad. Ustedes que se votan al Palacio Nacional, el presidente Abinader probablemente el mismo día que llegó al Palacio diría, hay que defender este país es bonito, este país me ha elegido, soy presidente de la República. Pero parece que hay un gusanillo o un diablo o un espíritu diabólico que le entra inmediatamente y le tornilla el cerebro al presidente y le dice, mire, hay que cuidar a Haití por encima de República Dominicana, inmediatamente cambia todo. Es como si lo prepararan, como si un organismo supranacional lo dirigiera, o lo irradiara, no sé. Pero todos llegan al palacio y de una vez cambian. Bien, nunca hemos aprendido a conocer a Haití, con excepciones de Balaguer y Rafael Leonidas Trujillo, que sí conocían Haití, porque esos se dedicaron a conocer Haití, igual que Ulises Heró también. Heró se dedicó a conocer Haití, y se dedicó Joaquín Balaguer y se dedicó Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, a estudiar Haití, cómo son los haitianos. Entonces, cuando usted conoce cómo es su adversario, su amigo, su enemigo, su vecino, usted está más seguro. ¿Cómo es posible que la Cancillería Dominicana, que está dirigida por un pro haitiano, y lo sabe el presidente de la República que lo nombró ahí, no advirtiera por lo menos a las autoridades sanitarias o al presidente de la República que hay que advertirle eso? Presidente, mire, a Haití no se le pueden ofrecer estas vacunas, 100,000 vacunas de AstraZeneca, porque Haití rechazó esas vacunas a la OMS. Y si se la rechazó a la OMS, lo más probable es que si se la ofrecemos nosotros, la van a rechazar también. Porque los haitianos han demostrado que son más coherentes que nosotros y nos conocen mejor a nosotros también. Porque la autoridad que ha llegado ahí es autoridad débil, una autoridad comprometida y débil. Y no se atreven, parece, no se atreven a tomar medidas de repatriación, que es la solución, lo hemos dicho, pero no hay forma. O el muro, porque el muro por lo menos le impide a que ese ciudadano crea que puede entrar a este país como le da la gana, sin documentos, sin nada, y porque esto es territorio, el mismo territorio. Como si de México usted puede cruzar para Estados Unidos, porque es el mismo territorio.
¿Y qué tiene la patrulla norteamericana? ¿Y por qué está ese muro allí? No es para frenar eso. Pero nosotros no podemos poner ese muro porque los presidentes tienen miedo. Todos los presidentes o tienen miedo, o se meten en miedo, o lo meten en miedo. Y no hay forma. Solo la excepción más, bueno, la más patriótica, la de Balaguer, que fue el único. Que, señores, decirle a un presidente norteamericano en el año 94, o 93, o 91, qué sé yo, decirle a un presidente norteamericano que usted no lo va a complacer porque este país se respeta. Oigan, ni Trujillo se atrevía a decirle a los americanos eso. Trujillo no se atrevía a decirle eso a los americanos. Y Balaguer, esa antiguaya, ese viejito, ese musgo, señores, con aquel gesto de raza, aquel gesto regio de Balaguer, no va eso. No hay campamentos de haitianos. Pero usted tiene que tener carácter, porque es que no se puede ejercer la presidencia en forma tan complaciente con un organismo supranacional o con órganos supranacionales o ONG y cosas de estos poderes. ¿Cómo es posible que nosotros, un presidente de la República, no tenga el carácter de decir, no, eso no es así? Este es mi país, yo defiendo este país, las autoridades de este país son las que tienen que cuidar este país. No hay forma. No hay forma de que nosotros podamos ponerle. Entonces, presidente, mire, a Haití no se le puede entregar eso porque AstraZeneca no la puede, ellos la rechazaron. Entonces, ¿cómo cometemos ese error? Entonces, Haití le da una bofetada a la Cancillería y a la Presidencia de la República Dominicana. Eso es una vergüenza. Que no advirtiera el presidente, no le advirtieran eso desde la Cancillería o las mismas autoridades sanitarias. Mire, presidente, no se lo ofrezca a Haití, que no la van a coger y vamos a hacer el ridículo. Eso es una cosa que yo no entiendo, uno no sabe. Entonces, esas son las deficiencias que nosotros tenemos que estar señalando continuamente y nos apena uno tener que decir esto y hablar a diario. Nosotros tratando de que este país pueda mantener su identidad, que no se pierda su identidad, pero no hay forma de que nosotros podamos convencer a las autoridades nacionales. Es increíble los partidos políticos. Entonces nosotros, muchos que estamos en los medios de comunicación, otros buenos dominicanos, excelentes dominicanos y dominicanas, se expresan, van a los periódicos, van a los medios, pero no se les hace caso. No son atendidos ninguno de los reclamos. Reparten, no. Miren, estos señores, no podemos seguir con esta tolerancia o estos gastos. Ahora, el pueblo dominicano, lo ha dicho Manuel Fermín responsablemente aquí, tiene un mecanismo. Cuando la autoridad no te haga caso, pueblo dominicano, ellos van a sus partidos políticos cada 4 años para que le elija un presidente de la República o que le elija un alcalde, una alcaldesa, un congresista. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, pueblo dominicano? Que te he dicho muchas veces que eres un pueblo cacoduro. Empodérate con tu voto y que el voto hable, exija por vía del voto y el que no cumpla se va. Y para eso hay un mecanismo. Vamos a los plebiscitos, que hay que aprobar los plebiscitos. Ojalá se pueda aprobar un plebiscito que se pueda revocar un mandato. Y usted verá, pueblo dominicano, tú verás cómo tus gobernantes tienen que hacerte caso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega. Bueno, no, hoy es miércoles. Antes de despedir el programa, quiero recordarle que la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo esta semana es decisiones difíciles. A la lectura de ese trabajo de recto juicio de razón y de palabra de Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana
en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.